Muy buenas noches, mis amados hermanos. Le damos al Centro de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto para la gente imperfecta. Hoy estamos estudiando el libro de Josué, ya vamos de lleno en el libro de Josué. Hemos aprendido muchísimas cosas en el libro de Josué y lo que está por venir es mucho mejor. Yo quiero pedirte ahí donde estás que nos pongamos de comunión con el Espíritu Santo y oremos por la palabra que va a ser ministrada en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Venimos a tu presencia, Señor, a buscar de tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz. Necesitamos de ti, Señor. Te pedimos, amado Señor, que en esta noche nos hables, que el pastor solo sea un instrumento, Señor, pero seas tú en él. Háblanos, Señor, en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén. Bueno, estamos ya en Josué en el capítulo 6. Hoy vamos a estudiar precisamente ya la toma de Jericó, quizás una de las batallas más famosas de toda la Biblia. Así que quiero pedirte que abras tu Biblia ahí en Josué en el capítulo 6, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a la gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, el hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Del arca del pacto de Jehová le seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Hasta el día que yo les diga, griten, entonces van a gritar. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Volvieron al campamento y ahí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, dando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron la vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema de Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna de lo anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata
y el oro, los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído del sonido de la bocina, gritó el gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Imaginen la escena ustedes, ¿verdad?, del pueblo de Israel frente a estos muros inmensos que tienen en su pantalla. Jericó era una de las ciudades más increíbles de la antigüedad. De hecho es el lugar, por ejemplo, donde se produjo el milagro de Bartimeo. El milagro de Bartimeo fue en ese mismo lugar donde Jesucristo encontró a Zaqueo, por ejemplo, y le dijo que se bajara del árbol. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ¿por qué? Porque por la cercanía de Jericó. Jericó está a 27 kilómetros de Jerusalén. Y estando tan cercana, era normal que pasara el ministerio de Jesucristo muy cerca de esta ciudad. Es la ciudad también más baja del nivel del mar. Está a 250 metros debajo del mar. Aproximadamente su población eran de unas 3.000 a 4.000 personas. Y los muros de la ciudad eran impresionantes. Quizás lo que lo hizo más famoso, ¿verdad? Porque eran un muro de 12 a 15 pies y tenían 5 o 6 metros de ancho. O sea, ahí vivía gente. Era impresionante. Me imagino que para el mundo antiguo era impresionante ver esos muros. Y ahora el pueblo está frente a estos muros. Y yo destaco 5 cosas que quiero comentar, que nos debemos de tomar el tiempo cuando estudiamos la toma de Jericó, que tiene que ver con los detallitos, que es lo que trae una gran enseñanza. Por supuesto que la historia todo el mundo la conoce, pero sinceramente tiene mucho que nosotros podemos aprender, más lo que estamos en estudios bíblicos. Ver, por ejemplo, la obediencia de Josué, que es de destacar. Ver, por ejemplo, el significado de los cuernos. Fueron 7 cuernos, las 6 vueltas que fueron en silencio, las 7 vueltas que fueron al final, ¿verdad? Terminando con un gran aleluya, y el poder de la alabanza. Vamos a comenzar entonces con la primera, que es el tema de la obediencia. Miren, ¿por qué quiero destacar esto? ¿Quién era Josué? Josué era un militar, ¿verdad? Era un militar, era una persona que está acostumbrada a las armas. La lógica, hasta por simple lógica, te dice que Josué, cuando miró los muros y miró obviamente el pueblo, el emprendimiento que tenía al frente, la lógica te dice que Josué lo que debió haber hecho era reunirse con sus generales. Al reunirse con sus generales, empezar a desarrollar una estrategia de cómo van a enfrentar la toma, ¿verdad? Si van a sitiar la ciudad, ¿verdad? Lo cual les hubiera llevado aproximadamente un mes y medio o años. Un sitio puede durar años, dependiendo de cómo estaba equipada la ciudad, o si iban a usar catapultas, etcétera, etcétera. Pero no, Josué no hizo eso, no se reunió con sus generales, no hizo nada de eso. Dice que la Biblia que Josué se reunió con el Señor. Se fue a su carpa, cerró su carpa y se fue a buscar el rostro de Dios. Dios, cuando mira que Josué, la actitud de Josué, que hasta el día de hoy nos sorprende todo lo que hace Josué. Josué va delante del Señor. Padre, estoy frente a los muros de Jericó, Señor, yo te pido que me des sabiduría. Y él empezó a buscar dirección de Dios. ¿Saben qué hizo Dios inmediatamente con Josué? Dios le dice a Josué, cuando mira que ese muchacho empezó a orar, le dijo, yo te he entregado la ciudad. No le dijo, te voy a entregar la ciudad. No le dijo, ¿verdad? Algún día. No le dijo nada de eso. Yo te he entregado la ciudad. O sea, ya ahorita con esa oración, ya tenés la ciudad. Y le dijo el Señor, le añadió, y te he entregado al rey de esa ciudad. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces Dios le está entregando la ciudad y al rey de esa ciudad. Esto es bonito porque, repito, siendo un militar, no recurrió al militar, sino que hizo de Dios su fuerza y su sabiduría. Dios en su sabiduría entonces le entrega la ciudad y solo le pide obediencia a Josué. Y lo que le pidió no fue una cosa
difícil, como hemos visto en toda la Biblia, que Dios siempre que iba a hacer algo en una persona le pedía cosas fáciles. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Naamán? A Naamán le pidió irse a bañar a un río que no estaba muy limpio. Eso es todo lo que le pidió. A otro lo único que le pidió fue, ¿verdad?, que fuera y entregara una ofrenda. A otro, o sea, Dios no que te va a pedir cosas que están fuera del alcance de una persona. Dios te va a pedir que seas obediente. Eso es todo. Al mismo Moisés, que lo venimos de estudiar, que le pedía el Señor: haz esto, haz esto, haz esto. Nada más, no te compliques la vida, que lo posible tú lo harás, lo imposible yo lo haré siempre. Número 2, Dios le pide que ponga 7 sacerdotes, y que estos 7 sacerdotes toquen 7 cuernos de carnero. Vamos a estudiar esto. Dice en Números, en el capítulo 10, versículo 3, dice: cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá delante de ti a las puertas del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. O sea, Israel tenía 2 trompetas, 2. Una se tocaba muchas veces, cuantas veces fuera necesario. Y sonaba y sonaba y sonaba la trompeta, y esa era para traer al pueblo. O sea, cuando los convocaban para reunión o para información o para ponerse de acuerdo con algo que iban a hacer, sonaba muchas veces. Pero es interesante que para los líderes o los príncipes, dice la Biblia, para todo el liderazgo, el llamado era uno. Y eso nos deja una enseñanza en un apartado, ¿verdad? De que una persona, un servidor de Dios, no puede ser una persona que tú tengas que estar llamando. El llamado, ¿verdad? Te invito a la iglesia, hermano, venga acá, vamos a trabajar. Todas esas personas, ¿verdad?, son ovejas. Y la Biblia dice que las puedes llamar cuantas veces sea necesario. Pero cuando se trata de una persona que es llamada al servicio, al liderazgo de la iglesia, no puede trabajar de esa misma forma. Debe de ser responder a un solo llamado. Ahora, estas 2 trompetas eran diferentes, porque las trompetas esas que sonaban constantemente eran de plata, y representaba la redención. Y la segunda eran la de carnero, la que estamos estudiando en esta enseñanza de hoy, o la de cuerna de carnero, y simboliza el sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Porque hubo un animalito que se sacrificó para que pudiera ser utilizado. Cuando Dios le está pidiendo a Josué que Josué deje las armas a un lado, que Josué ponga su lanza, su escudo, ¿verdad?, y empiece a caminar 7 días, ¿verdad?, 7 días, y que lo haga al sonido de las trompetas, Dios le está pidiendo algo serio a él, sinceramente. Vamos a estudiarlo. Pero la enseñanza la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está eso? Bueno, está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Con qué compara el Nuevo Testamento a ese sonido de las trompetas? Dice: con la voz de Cristo. Con la voz de Cristo. Bueno, ahora si unimos el rompecabezas, ¿qué tenemos? Que le está diciendo, Dios lo que le estaba diciendo a Josué: Josué, hoy no es tiempo, ¿verdad? Yo te voy a entregar esa ciudad. Por esa confianza que me tuviste, yo te voy a entregar esa ciudad. Y solo quiero que confíes en mí y me seas obediente. Obediente. ¿Qué harás? Tranquilo, tú escucha mi voz. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y nos congregamos. El día que nos congregamos vamos a hacer una gran fiesta. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Escucha mi voz todos los días, 7 días. Y uno de esos 7 días va a haber una gran victoria. Entonces Josué empezó a caminar 1 día, 2 días, 3 días, y lo único que se escuchaba en esas 7 vueltas era el sonido del shofar. ¿Por qué 6 vueltas en silencio? Bueno, ese es el tercer punto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Mira, vivimos en un mundo
que llega hora y como estamos acostumbrados a que queremos hacer palomitas de maíz, solo las agarramos la bolsita, ¿verdad? La ponemos y le ponemos 2-3 minutos y ya tenemos palomitas. La comida rápida, pasamos en el carro, haces un pedido, ¿verdad? Y se tardó 2 minutos y está en el carro y dice, ¿verdad? Qué barbaridad, cómo se han tardado 5 minutos. Yo me acuerdo que con mi abuela, Albertina Nájera, me decía mi abuela, ¿tenés hambre? Y yo, sí, abuela, tengo un poquito de hambre, ni te voy a cocinar. Mira, hermano, mi abuela agarraba la madera y empezaba porque tenía fuego y era un proceso hermoso. Y en ese tiempo, mira, aprendías, nos tomábamos el café, ella me daba unas cosas que llaman macheteadas, una comida deliciosa, me le ponía miel, a todo esto está cocinando, ¿verdad? Y después comíamos. Entonces había una intimidad, había un tiempo de compartir, ¿verdad? Donde ella se sentaba, me preguntaba, me platicaba, me contaba sus historias. Lo mismo quiere Dios que hagamos nosotros, ¿verdad? Que aprendamos, no solo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estos alimentos, tú me los das, yo me los como. No es eso, que tengamos una intimidad. Tú entras a tu habitación y aprende a escuchar la voz del Señor. Mire, este mundo necesita la sabiduría de Dios, no la nuestra. Todos los que hoy se creen sabios o presumen algún tipo de sabiduría, hermanos, si lo único que han demostrado con el tiempo es que están equivocados. Si no, mira cómo tienen el planeta. Si fueran sabios, no tendríamos el problema que tenemos con los bosques. Si fuéramos sabios, no tendríamos el problema que tenemos con los ríos, no tendríamos los problemas que tenemos serios. Bueno, ahorita las enfermedades como el SIDA, que vinieron de un cruce de hombres con animales, el mismo COVID, ¿verdad? De ingerir alimentos que explícitamente la Biblia dijo, no consumirás estos alimentos. Ahí estaban los murciélagos, ahí estaba, ¿verdad? Todos los animales que Dios prohibió en la Biblia, ves que sí tenía un sentido lo que Dios dijo cuando dijo que no te los comieras. Entonces, es la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. Y hasta hoy, para dolor del ateo, para dolor de los pensadores de este siglo, para dolor de ellos, la Biblia siempre sale victoriosa. ¿Por qué? Porque este mundo clama por sabiduría, pero no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Proverbios capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, razonables a los que hayan sabiduría. Recibí mi enseñanza, no plata, y ciencia antes que el oro escogido. ¿Qué está pidiendo el mundo? ¿Qué está pidiendo el mundo en la esquina de la casa, en las oficinas, en los negocios, los supermercados, en el salón de belleza? ¿En qué está pidiendo? Sabiduría, sabiduría. Hermano, necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos sabiduría para dirigir nuestros negocios. Necesitamos sabiduría para criar a nuestros hijos. Necesitamos sabiduría para superar esta crisis en la que estamos metidos. Necesitamos mucha sabiduría. Miren, muchos de ustedes ya llevan 62, 63 días encerrados y muy pocos han doblado sus rodillas para decirle: Señor, cuando salga de mi casa, ¿qué quieres tú de mí? ¿O cómo voy a hacer con mi trabajo, con mi negocio? Entonces, esa sabiduría la necesitamos. Necesitamos sabiduría para dirigir nuestros matrimonios, para cuidar nuestros matrimonios. Hay relaciones que están siendo desgastadas ahorita en estos encierros. Y hay familias que están siendo restauradas en estos encierros. Entonces, necesitamos sabiduría. Pero ¿qué sabiduría estamos buscando? Mi hermano, nos pasamos más tiempo esperando, ¿verdad?, todo el día que llegue la noche para escuchar los discursos de sin hacer. Pasamos más tiempo buscando eso solo para que te digan, ¿verdad? Y que, por cierto, unas mentirotas, ¿verdad? Que hay que ser analfabeta, porque te tiran ahí para ver cuántos contagiados hay, cuántos recuperados hay, cuántos. Y así pasa toda la gente, ¿verdad? Satanás así quiere tener el mundo. Lo logró. Demostró en este tiempo, demostró Satanás cuán
preparado está el mundo para su llegada, para el arribo del anticristo. Está todo servido. No es el tema de hoy, ¿verdad? Y no me voy a meter, pero sinceramente este mundo está servido para la llegada del anticristo. Ustedes cuando miran esto, ¿verdad? Así pasa la gente. Mire, otros pasan viendo extraterrestres. Viste que en México hubieron luces ayer, que antier se apareció, ¿verdad? Otra nave espacial ahí en Perú. Viste lo que acaba de pasar ahorita en Estados Unidos. Viste, así pasan todo el día, bombardeados completamente, ¿verdad? Por teorías de la conspiración, el nuevo orden mundial, ¿verdad? Que la vacuna, ¿verdad? Que Inglaterra ya tiene la vacuna, Israel tiene una inyección, que los rusos van adelante también con su vacuna, que los americanos, que Bill Gates. Entonces, todo ese borbandeo que va creando, ¿verdad? Que el cristiano empieza a tener miedo. Hermano, escúchame bien. Dios no nos dio espíritu de temor. Si tú tienes temor, hermano, el espíritu de Dios no está en ti. La Biblia dice: no temas por lo que pueda destruir tu cuerpo. Teme por aquello que pueda destruir tu alma y enviarte al infierno. Pero el cuerpo se va a morir. Vaya, perfecto. Saliste de aquí, no te pegó el dichoso coronavirus, perfecto, pero igual te vas a morir. Igual todos nos vamos a morir. Entonces, mis amados hermanos, no es el morir lo importante, sino las razones por qué vivir. Entonces debemos tener sabiduría, porque la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios, créeme, hermanito, son completamente separados. La Biblia dice incluso en 1 Corintios capítulo 3 versículo 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Viste? La sabiduría del mundo para Dios es absolutamente nada, hermano. Entonces, volviendo a nuestra enseñanza, cuando Josué no usa su sabiduría, su conocimiento de militar, y Josué se pone en manos de Dios para escuchar la sabiduría de Dios, Josué acaba de recibir la victoria. Ahora, no es que era fácil. Mi hermano, imagínate por un minuto a Josué caminando con el pueblo y la gente de los muros de Jericó burlándose de ese pueblo que va caminando. Miren, estos locos, estos son tontos, estos son analfabetas. Mira, quieren derribar con una trompeta, quieren derribar un muro. O sea, se han de haber burlado, porque yo estaba confiado en sus muros de 12 metros, 15 metros. Pero le voy a contar una cosa, y esto es un apartado. Solo había en todo ese pueblo una mujer que sabía que esos muros iban a caer, y esa mujer era una prostituta y se llamaba Rahab. La cuarta enseñanza que podemos tomar de la toma de Jericó es quizás, en mi caso personal, la más importante. Mi hermano, esas 7 vueltas, el último día, nos muestran que nuestra guerra definitivamente no es contra carne ni sangre. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, con Amalek. ¿Se acuerdan ustedes de la guerra de Amalek? Moisés levantaba las manos, y cuando Moisés tenía levantadas sus manos, el pueblo vencía. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. Entonces, no me pueden decir que ese combate era un combate físico, porque para empezar, Moisés no estaba en la batalla, Moisés estaba en un collado. Entonces, pero lo que pasaba en el mundo espiritual se traducía en el mundo físico. Mire, yo le voy a contar algo que le puede decir mi esposa, que le puede decir Camel, y le puede decir todos los que estamos predicando. Mire, unos silencios tranquilos, estamos en nuestras casas, solo encendemos la cámara, mire, se revuelven los perros, los grillos, los vecinos, el perro del vecino. Eso es una cosa de locos. Bueno, estamos en tiempo de cuarentena, ni siquiera carros deberían de andar, empiezan a rodar. Mire, es una cosa de locos, se revuelve todo el mundo. Todo el mundo se revuelve. Y nosotros quedamos, ¿qué pasó aquí, verdad? Así funciona siempre. A mayor oposición, mayor bendición. ¿Y qué hacemos? Nos sobreponemos y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque, le repito, todo lo que pasa, el reino espiritual es mucho más real que el reino físico. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios
para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mi hermano, ¿qué está detrás? ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? ¿Qué es lo que está detrás de todos estos gobiernos corruptos? ¿Usted cree que su guerra es contra Juan Orlando Hernández? Por ejemplo, le digo porque en Honduras, estamos transmitiendo desde Honduras, y aproximadamente un 70% mínimo de la población de Honduras está en contra del presidente de la República. Ahora, no es la persona de Juan Orlando. Mire, yo me acuerdo de cuando la época de Rafael Leonardo Callejas o de Mel Zelaya, ¿verdad? Actos de corrupción por todos lados. Y yo les decía el mismo mensaje que le estoy dando hoy. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, nuestra guerra es contra potestades. No se enfoque en el hombre. El hombre se va a morir. Callejas, ¿sabe dónde murió ahorita Rafael Leonardo Callejas? En Estados Unidos. Lo trajeron y tuvo más ceremonia un chihuahua que tuve yo que él. O sea, murió solo, sin familia alrededor, sin hijos, sin nada. Entonces, mire, Saddam Hussein, ¿verdad? El que se declaró el nuevo Nabucodonosor, terminó como Nabucodonosor, en una ratonera, y murió colgado. Entonces, todos los hombres sin excepción, Chávez, que dijo que odiaba a Israel hasta, dice, así dijo, dice, te odio Israel hasta mi estómago. Y le voy a contar una cosa, murió de cáncer en el estómago. Entonces, los hombres son intrascendentes. Los hombres son, en mi pueblo decimos bufones, porque van a durar, ¿cuánto dura? El que más dura, el gallito más durará 80 años. Entonces póngase usted cuántos años tiene y calcúlele ahí lo que le falta y eso es lo que le queda de vida. Entonces, y puede, miren, no se van a llevar un centavo de esta tierra, pero lo que sí le puede llevar este gobierno y el gobierno que venga y los ladrones nuevos que vengan, lo que le puede robar es su paz. Que no se la quite, que no le quiten su paz. Los espíritus, ¿verdad?, que están detrás de estos gobiernos es contra los que nosotros debemos de tener guerra. Mire, yo le voy a contar una experiencia de nosotros, de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una de las ciudades más seguras, mire, no de Honduras, de Centroamérica. Una ciudad muy segura, muy segura. Hace como unos 20, 25 años empezaron a proliferar los carnavales. O sea, ya había un carnaval un día y empezaron a proliferar. O sea, otro barrio se unió y hizo un carnaval. Perfecto. Barrio entregado a Satanás. Después ya fueron 3 carnavales. Cuando menos nos dimos cuenta, ya estaba entregándose cada barrio y colonia de la ciudad, se había entregado un carnaval. Y ya los carnavales no duraban 3 días. Río de Janeiro, 14 días, 15 días, más otros que iban haciendo. La palabra carnaval, por cierto, significa carne de Baal, carne del diablo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que sucedía? Que el príncipe que estaba gobernando la ciudad empezó a tomar control de cada barrio y cada colonia de la ciudad. Y mire, para hacérselo rápido, terminó colocando a una ciudad de 400,000 personas en la lista de la tercera o cuarta ciudad más peligrosa del mundo. Y hoy por hoy, mire, la iglesia se unió y entendió que la guerra no era, ¿verdad?, con el alcalde o con el otro, sino contra ese espíritu, y empezamos a orar, todas las iglesias, orar, y hoy la ciudad salió de esa lista de terrible, ¿verdad?, de pecado. Pero el punto es, ¿contra quién tenemos que orar nosotros? Hay que orar contra la corrupción, hay que orar contra la fornicación, hay que orar contra los espíritus que están gobernando. Eso se llama cartografía espiritual, ¿verdad? Cada ciudad, cada región está dividida. Por ejemplo, en Colón, en toda la zona de Colón, ¿verdad?, está el tema del narcotráfico. En Gracias a Dios está el tema de la brujería. Y así cada región del país tiene sus principados y sus potestades, y todos están siendo gobernados por Satanás. Entonces, contra eso es la guerra de los cristianos. Contra eso. Y mire, y lo vemos en esta historia. Por ejemplo, Satanás tuvo una gran derrota porque al 7º día, sabe usted la historia, dice que dieron 7 vueltas y los muros se cayeron. Y de ahí le voy a contar una cosa, de ahí le vino el pánico, el terror de Satanás por el número 13, hasta el día de hoy. Entonces, porque acuérdense, fueron 6 días, una vuelta, o sea, tiene 6 vueltas. Y el último día dieron 7 vueltas. 7 más 6 son 13. Y el 13 es considerado por el mundo, el que no tiene a Cristo, para los cristianos es un número.
Pero para el reino, las huestes del mal, es el número 13, les recuerda una derrota. Y por eso le tienen tanto miedo. Es así que, por ejemplo, en los hoteles no hay una habitación número 13, ¿lo sabía? Por ejemplo, los babilonios intercalaban el número 13 porque lo representaba un cuervo, símbolo de la mala suerte. Para los persas, el 13 dice que es un día que se podía causar daño a la gente. ¿Y sabe qué hacía? Los persas salían de la ciudad y se iban a los montes porque decían, en el número 13 nos puede pasar algo malo. El cine, tenemos viernes 13. Incluso, alguna vez, algunos de ustedes han escuchado la palabra triskaidekafobia. ¿Nunca la había escuchado? Triskaidekafobia. La palabra triskaidekafobia significa triskaideka, que significa 13, y phobos, que es miedo, o sea, miedo al número 13. Entonces vemos que en todas partes encontramos este pánico que le quedó a Satanás con el número 13. De ahí es donde viene el temor del número 13. Yo tuve la oportunidad de viajar con mi esposa y con mis hijas a la ciudad de Londres. A la ciudad de Londres, y fuimos al famoso London Eye, el ojo de Londres, que es, bueno, ahí está una fotografía. Y es bien bonito. Por cierto, no me pude subir porque el guía, un hermano que andábamos de guía, ¿verdad?, nos llevó a una casa de una persona que tenía necesidad del Señor. Nosotros teníamos ya los boletos comprados en línea y él me dijo, pasemos a visitar a esta persona que necesita de Jesús, y se me fue el tiempo, ¿verdad?, predicándole la palabra. Terminamos almorzando, yo le pude hablar del Señor igual, pero fuimos a London Eye, aunque sea a verlo. Pero le voy a contar la experiencia que tuvimos. Fue muy bonito, lo pudimos ver, disfrutamos el día precioso en Londres. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que el London Eye tiene 33 cápsulas, pero en la vida real no tiene 33 cápsulas, son 32. Si usted las cuenta, son 32 cápsulas, pero en la boletería son 33. ¿Sabe qué le sucede? Que la cápsula número 13 no existe. No existe. Entonces, en verdad, aunque dice 33, son 32. La número 13, si usted se va a subir, va a ver que es 11, 12, 14. No hay número 13. Así, para los que están pensando ahí, eso es un invento, ¿verdad? No, vaya, deje un viajecito a Londres, mire el mundo entero, vaya a ver los hoteles. ¿Por qué no ponen el número 13? Es un pánico que le quedó al enemigo, ¿verdad? Contra Dios, contra Dios. Mire, todo este rollo del mundo es contra Dios. No se engañe. No se engañe. Mire, yo se lo digo por experiencia, tengo muchos años de predicar el evangelio. Y usted hace una campaña evangelística de sanidad, lleno. Si yo le estuviera diciendo ahorita, por ejemplo, que usted es un campeón, que usted le va a ir bien, que usted pacte, lleno. Agarre la Biblia y diga, vamos a estudiar un capítulo de la Biblia. No llega nadie. No llega nadie. Porque el mundo, la guerra que tiene es contra Dios, no es contra nosotros, es contra Dios. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros las cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Ve? O sea, ¿qué es lo que quiere romper el hombre? Su ligadura con Dios, que Dios lo rija. Por eso usted ve que la persona que quiere, por ejemplo, quieren servir al Señor o vivir una vida espiritual, pero quieren ser homosexuales. Entonces se encuentran con ese muro. Este mundo está desbordado por el pecado, y aún falta más, ¿verdad? Aún falta más. Mire ahorita el movimiento que hay. Están diciendo, ¿verdad?, que la pedofilia es un nuevo sexo. Imagínate, ahora violar niños va a ser regla. A mí no me sorprende porque van a pasar cosas peores. Mis amados hermanos que quieren alabar a Dios, pero al mismo tiempo quieren tener amante, por ejemplo. Entonces, la Biblia no dice que es el problema amar a Dios. Porque así me dice, mira, Dios sabe que yo lo amo, pero no puedo dejar este hombre. O Dios sabe que lo amo, ¿verdad?, pero no puedo dejar esta religión. Y yo, excelente, si es que la Biblia dice en Juan, agárrate Juan y léete lo que dice Juan. Amaron más que su pecado que lo que amaron a Dios. Eso es todo. Amaron más las tinieblas que a Cristo. Entonces, no es que no lo aman a Dios, lo aman, pero aman más su pecado.
Y los cristianos es todo lo contrario. Amamos más a Dios que a nosotros mismos. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Y eso fue lo hermoso de Josué. Cuando Josué confió más en Dios, amó más a Dios, Dios le dio la victoria. Y ahí cuando iban caminando, ¿verdad? Solo escuchaban la voz de la trompeta que ya leímos en Tesalonicenses, es la voz de Cristo. Entonces él caminaba cada semana de su vida, caminó bajo la voz de Cristo. Y si tú aprendes a caminar así, te vas a acordar de mí, que los muros de Jericó de tu vida también se van a caer. Porque el mismo Dios de Josué es el mismo Dios de nosotros. Miren, ahorita el enemigo, por ejemplo, nos tiene amurallados. Ahorita ahora nos tienen todos amuralladitos. Y le voy a contar algo. Hoy todavía podemos predicar a través de estos medios, pero va a llegar el tiempo que ni a través de estos medios vamos a poder predicar. Entonces tienes que empezar a vencer los muros, seguirte congregando con tu familia. Ya viene el tiempo de los chips, viene el tiempo, ¿verdad?, del nuevo orden mundial, el dinero, ¿verdad?, que tanta gente, ¿verdad? ¿Te acuerdas todo el dinero que no querías ofrendar, no querías ayudar al prójimo, no querías ayudar? Pues perfecto, no te preocupes, te vas a quedar con todo el dinero en el banco, porque si te pones el chip te vas para el infierno. Entonces, no te aferres a un mundo que está en decadencia, al contrario, acércate a Dios y mire, desarrolla el oído. ¿Sabe? Dice en Romanos que todo lo de Dios se conoce a través de las cosas hechas. ¿Ustedes saben cuál es el primer órgano que desarrolla un feto? El primer órgano que desarrolla un feto no son los ojos, no es la nariz, no es la boca, el oído. ¿Qué te está diciendo Dios? Si la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos al Señor, nueva criatura somos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de desarrollar? El oído. Mis ovejas escuchan mi voz y yo escucho la voz de mis ovejas. Entonces, mi amado hermano, ahí tienes una enseñanza. Aprende a escuchar la voz de Dios y a caminar escuchando la voz de Dios, y apágale un poquito a los noticieros y a las mentiras del mundo, porque te la vas a terminar creyendo. La quinta enseñanza que desprendo de esta enseñanza de Josué es el poder de la alabanza. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez estuvieron en depresión, o estuvieron con problemas, o estuvieron en una situación que ustedes dirían que no tiene solución? Bueno, yo estuve muchas veces en esa situación. Y en cada una de ellas es increíble el poder de la alabanza, ¿verdad? La alabanza disipa las tinieblas. La alabanza, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, hace como 19 años, estaba en la borda de un río y yo estaba con una depresión tremenda. Había comenzado a caminar en el camino del Señor y la verdad que estaba luchando con muchos vicios de cigarro, de alcohol, hasta de drogas. Entonces y no tenía trabajo, me había separado de mi esposa, ¿verdad? Era un desastre en mi vida. Y me acuerdo que me fui a parquear ahí en la orilla de la borda del río Danto, que es, bueno, aquí en la ciudad donde aterrizan los aviones. Entonces ahí me había parqueado para estar viendo los aviones. Y estaba ahí, estaba triste, me puse a llorar, tomé un arma que tenía, y yo sinceramente tenía ganas en la desesperación de pegarme un balazo, quería acabar con tanto problema que tenía. Y yo me acuerdo que me habían regalado un cassette. Estaba el cassette ahí, lo miré y dije, bueno, lo voy a abrir. Lo abrí porque estaba nuevecito, lo metí y me puse a escuchar una canción de Marcos Barrientos. Y mira, escuché esa canción y todo lo que tenía encima se fue. La canción decía, siempre vencerás, de las pruebas tú saldrás. Y cuando escuché aquella alabanza, mire, yo tuve libertad. Ese es el poder de la alabanza, que no importa el muro que se levante, usted escucha una alabanza y ¡fua!, se va todo. Porque le repito, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, y la guerra de los cristianos es en la mente. Satanás no tiene ningún poder, ¿no? El Satanás, por ejemplo, uno dice, en mi corazón, Satanás no puede ver el corazón. El único que puede ver el corazón del ser humano es Dios. Satanás solo puede escuchar lo que usted habla. Por eso usted debe tener mucho cuidado con lo que dice. No tanto por lo que dice, como dicen unos hermanos. No, el problema es que Satanás lo escucha. Solo Dios conoce su corazón, pero si usted lo anda divulgando, lo va a saber, ¿verdad?
Por eso dice la Biblia, lo que el hombre teme, eso le viene. Entonces, ¿verdad? Si nadie sabe que le tengo miedo a las arañas, pero una vez que dije, a mí me dan miedo las arañas, ya le voy a empezar a poner arañas en todos lados. Es una metáfora. Entonces, hermano, mire usted, si va a hablar, hable con Dios. Hable con Dios y que Él sea tu escudo, Él sea tu sustento. Dice, hay una oración en la Biblia, hablando de la alabanza, que es preciosa, ¿verdad? Que si no la has leído, léela. La hizo el rey David. El rey David estaba rodeado. Recuerden que David tuvo problemas, tuvo una rebelión de un hijo que le violó una hija, lo atacaron. Bueno, tuvo un problemón. Y en su angustia, mire las palabras que escribió. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Sheol me rodearon y tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida, tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Mi hermano, imagínate, ¿verdad? Ese momento, ¿qué le describe? Lo mismo que estaba pasándole a Josué. Josué escuchó la voz de Dios, caminó en pos de esa voz, ¿verdad? Y mientras sonaban y sonaban los chofares, finalmente esos muros que estaban ahí, ¿qué? Se cayeron. Dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mis amados, este es el tiempo de que tú levantes también tu altar de adoración. Llevamos 2 semanas hablándole servicio tras servicio de la importancia de levantar su altar de adoración. Mire, la gente cree que el altar de adoración es el templo de la iglesia. Y no, hermano. El altar de adoración es en cada uno de nosotros. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia no está cerrada. En este momento no nos podemos congregar, pero la iglesia sigue viva en ti, en mí, en tus hijos y en mis hijos. Si nosotros sabemos levantar ese altar y podemos todavía, ¿verdad? Levantar oración, agarrar nuestras Biblias, leer la palabra, orar, cantar, adorar, todo lo podemos hacer. Porque llegará el tiempo que nos van a perseguir y nos van a querer matar solo por el hecho de quererlo hacer, como le pasó al profeta Daniel, donde le prohibieron, y ¿sabe qué? Como Daniel, nosotros también, abrir ventanas, porque esto no lo para nadie. Finalmente, Josué capítulo 6, versículo 21. Dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta bueyes, las ovejas, los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera, y haced salir a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su madre, hermanos, todo lo que era suyo. También sacaron a su parentela y los pusieron fuera del campamento. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en él el tesoro de la casa de Jehová, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, la casa de su padre, todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que había enviado a reconocer Jericó. Y en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que levantara y reedificare la ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Yo quiero imaginar lo terrible que debe ser cuando uno lee esto, ¿verdad? Si uno es religioso. Porque mire, la profesión de la prostitución, no nos engañemos, ni hasta el día de hoy es digna, ¿verdad? No es algo bien visto, no es algo digno.
Y de todo ese lugar, de toda esa ciudad, solo una persona sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y que esa batalla estaba totalmente perdida. A todos los dioses de los cananeos, de los jebuseos, de los amarreos, todos estaban perdidos ante el Dios de Israel. Solo una persona había escuchado los triunfos y los triunfos y los triunfos del Dios de Israel y había creído en su corazón en él. Imagínense ustedes que por la fe de esta mujer, toda su familia, que quizás hasta la despreciaron. Porque es mentira, si yo tuviera o usted tuviera una familiar que era prostituta, no me diga usted que la va a tener por la más digna de la familia. A lo sumo la oveja negra de la familia, ¿verdad? Y dice que cuando el Señor llegó, cumplió aquella palabra que dice que si confesares al Señor, a Jehová como el Señor y Salvador, dice, tú y tu casa serás salvo. Y ahí se cumplió esa palabra. Ahí se cumplió esa palabra, porque no solo fue salva, dice, su casa, sino también toda su parentela. O sea, le estoy hablando de los tíos, de los primos, de todo. Hasta ahí se salvó todo el mundo de lo que tenía que ver con Rabá y hasta sus posesiones. Todo lo que tenía que ver con ella. Mis amados hermanos, ustedes me estarán preguntando, y me hicieron esta pregunta, me dijeron, hermano Karim, pero ¿cuándo ella confesó al Señor? ¿Verdad? O sea, nunca hay y claro que confesó. Yo sé que se están refiriendo a Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Rahab confesó con su boca. Mis amados hermanos, no fue ella la que dijo, cuando estaban los espías, le dijo, sé que tu Dios, el Dios que venció el imperio de Egipto, ese Dios está con ustedes y ustedes van a tomar la ciudad. Entonces está confesando, ¿verdad?, que Jehová es el Señor. Ese es el Señor. O sea, el Dios que yo tengo no es. Ese es el Dios. Ese es el Dios verdadero. Y número 2, lo creyó en su corazón. ¿Cuándo lo creyó en su corazón? Cuando les dijo, cuando tomen la ciudad, no me maten mi familia. En ese momento ya está, no solo creyendo en su corazón, sino no confesando con su boca, sino creyendo en su corazón. Mire, lo mismo le pasó al que estaba en la cruz. Para todos los que son religiosos, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad?, que mire que tiene que diezmar para salvarse. De verdad. Tiene que cumplir, ¿verdad?, con todos los diferentes ritos religiosos, ¿verdad? Que bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, ¿verdad? Todo. Tampoco, mire, se fregaron. ¿Saben quién fregó a todas las religiones? El tipo que estaba en la cruz junto a Jesús. Ese fregó a todas las religiones del mundo, porque todo lo que hacen las religiones los tiró por basura. ¿Verdad? Simplemente cuando dijo, ¿verdad?, tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ahí le dijo las dos. Número 1, confesó sus pecados, reconoció que era un pecador. Y número 2, reconoció que el que estaba en el centro era Dios, que iba a morir, iba a resucitar, y todavía le pidió, acuérdate de mí. O sea, creyó en su resurrección. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, quiero terminar con una pequeña reflexión y quiero que sepas que todos podemos serle útiles al Señor. Si yo le puedo ser útil, tú le puedes ser útil, porque de todos los pastores del planeta Tierra, yo creo que soy el más pequeño, pero lo amo y le servimos al Señor no como podemos ni como queremos, pero lo hacemos con todo el corazón. Mire, había un niño que fue a ofrecer sus servicios de trabajo a un rey, y cuando llegó donde este rey, el rey le dijo, ¿cuál es el servicio que das? Yo le puedo traer agua. ¿Y con qué tienes para traer? Tengo 2 cántaros. Bueno, le dijo, tráeme 2 cántaros todos los días en la mañana y yo te lo voy a pagar. Y el niño subía todas las mañanas con los 2 cántaros, y cuando llegaba a la presencia del rey, solo le entregaba 1. Y el rey le pagaba. Y esto lo hizo por 7 días. Al 7º día el niño, ¿verdad?, ya avergonzado, porque siempre que llegaba solo le podía entregar 1 cántaro, le dijo, rey, yo quiero pedirle que de ahora en adelante usted solo me pague 1 cántaro. Y le dijo el rey, no, te voy a seguir pagando los 2 porque me ha servido. Le dijo, no, rey, yo solo le entrego 1 cántaro. Días antes, el rey, cuando el niño le llevó el cántaro, le dijo, quiero que ese cántaro me lo traigas, pero que lo cambies de posición. O sea, 3 días me lo vas a traer a la derecha, 3 días a la izquierda. Y así hacía el niño.
todos los días. Y entonces cuando el niño le dijo al rey, rey, solo cóbrame la mitad, el rey le dijo, quiero enseñarte algo. Y empezaron a caminar cuesta abajo. Cuando iban caminando cuesta abajo, le dijo el rey, el primer día que tú llegaste, yo miré que uno de tus cántaros tenía un agujero. Entonces lo que hice fue que en todo el caminito que tú ibas dejando el agua, yo fui sembrando semillas. Y cuando te pedía que cambiaras de lado, era para que también me hicieras otro sendero en el otro lado. ¿Ves todas estas flores? Todos los días me las has regado. ¿Por qué le digo esta pequeña enseñanza? Todos tenemos agujeros, todos tenemos defectos, todos sin excepción. Pero si somos obedientes a la voz del Señor, Dios sabrá cómo glorificarse en nuestras debilidades. Dios miró en Pedro un pescador, ¿verdad? Humilde. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Te voy a enseñar a pescar, porque eso es lo que sabía hacer Pedro, pero te voy a enseñar a pescar hombres. Pablo perseguía a los cristianos, los andaba persiguiendo, ¿verdad? Para que los mataran. ¿Y qué hizo Dios? Lo puso a perseguir, pero ahora para convertirlos a Cristo. Entonces Dios, nuestros defectos los vuelve virtudes. Por ahí tú lo que tienes es cantar, por ahí tú eres platicador, ¿verdad? Te gusta platicar. Dios, todas esas cosas que son buenas y son malas en tu vida, Dios las va a usar. Pero tienes que tener el corazón de Josué. ¿Y cuál es el corazón de Josué? Un corazón obediente. Hacer lo que te mandan a hacer. Por más raro, por más extraño que sea, por más difícil que sea, sé obediente. Que Dios con el tiempo te va a mostrar por qué te mandó a hacer las cosas. La obediencia, mi hermano, no es un acto de debilidad. Al contrario, la obediencia es un acto de humildad, donde yo reconozco que la sabiduría de Dios es mayor que mi sabiduría. En mi sabiduría destruí mi familia, en mi sabiduría destruí mi negocio, en mi sabiduría, ¿verdad? No traté bien a mis padres, no honré a mi familia, en mi sabiduría. Pero en la sabiduría de Dios, dice la palabra del Señor, haremos proezas. Porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Más alto que nuestros caminos son los caminos de Él. Mi hermano, yo tengo en mi oficina un rotulito que lo leo siempre. Y espero que te sirva como me ha servido a mí. Y ese rotulito dice, la vida es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Lo que yo hago con mi vida es mi regalo que yo le doy a Él. Haz de tu vida un regalo a Dios. Sé obediente y seguro, Dios tomará de tus virtudes y tus defectos para el reino de los cielos y el servicio de los demás. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por lo bueno que eres tú, Señor. Porque tú tomas, como el alfarero, Señor, toma el barro, Señor, y lo va formando, así nos tomaste a cada uno de nosotros. Padre, por eso dice tu palabra, Señor, que nosotros llevamos un tesoro en vasos de barro. Pero el tesoro entonces no es el vaso de barro. No, el tesoro es lo que va dentro. Gracias te damos, Señor, porque estos recipientes defectuosos, Señor, decidiste, Señor, tú entrar en ellos, en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Y lo precioso es lo que llevamos dentro, no lo que somos por fuera. Señor, sigue guiando nuestros caminos. Y que todos los Jericó de nuestra vida, Señor, todas las murallas que se van levantando en contra del cristianismo, Señor, seas tú el que las vaya derribando. Y nosotros aprendamos a escuchar el sonido del shofar, el sonido de tu voz. Caminar 7 días a la semana bajo ese sonido. Porque tus ovejas escuchan tu voz y nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice, amén. Mi amado hermano, si te gustó esta enseñanza, solo te pido que me ayudes con lo único que me puedes ayudar. Suscríbete al canal, dale click a la campanita y compártelo ahí en Facebook y en las redes para que otras personas puedan escuchar este mensaje. Y que ese cántaro, ¿verdad?, de defectos que tengas sirva para regar la vida de los demás. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Amén.